la fe de un niño. Realmente la fe de un niño. Un niño que disfruta de la tranquilidad, que tiene la certeza de tener un padre que le da todo el sustento, todo aquello que necesita. Un niño jamás se preocupa de si va a haber comida en el plato. Siempre se ha puesto este ejemplo, ¿no? Un niño nunca le dice a su madre, mamá, ¿va a haber hoy comida? Sino que le pregunta, ¿qué comida va a haber hoy? El niño jamás se preocupa de ello, ni se preocupa tampoco de su futuro, porque se siente seguro si está con sus padres. Eso le da la seguridad que no le va a hacer preocuparse de nada. Entonces, igual nosotros debemos tener una fe de niños. Y eso es lo que yo también quiero para mi vida. Y hay una historia que habla de un grupo de granjeros en Tennessee, en Estados Unidos, que están teniendo problemas con su cultivo, porque no hay agua, no hay lluvia. Toda la sequía pues hacía peligrar toda la cosecha. Entonces ellos preocupados se reúnen con el pastor y le dicen que si pueden hacer como un culto de oración, un culto de intercesión para pedirle a Dios de que traiga un poco de agua porque iban a perder toda la cosecha. Y eso significaba no comer, significaba familias enteras sin comer nada durante mucho tiempo. Entonces al final el pastor accede y toda la iglesia va llegando, toda la iglesia va llegando al templo para reunirse y orar. Y de pronto ve el pastor que está en la puerta y ve a una niña que llega con un paraguas. Y le pregunta, pero con el sol, ¿qué hace? ¿Qué haces con un paraguas? Dice, hombre, veníamos a orar para que Dios trajera lluvia, ¿no? Entonces la niña, ¿cómo es posible que una niña tuviera tanta fe, que ella sabía y tenía la certeza de que Dios les iba a responder, más no de aquí a un tiempo, sino que les iba a responder ese mismo día? Tenemos que tener la fe de un niño, como esa niña, tener esa fe ciega, pero la certeza de que nuestro Padre nos va a dar todo lo que necesitemos. Y en esta historia podemos ver varias cosas. Una de ellas es que Dios responde a las oraciones. Tarde o temprano nos va a responder, pero nosotros a veces vivimos sin disfrutar de esta bendición, de la bendición de las respuestas a la oración. Necesitamos pasar más tiempo en oración, más tiempo de quietud, de meditación en su palabra. Y esto lo hablábamos el viernes en Torrejón de Velasco, y mi título de oración también era ese, que yo necesitaba tener más tiempo de oración íntima, de pasar mis tiempos personales con Dios. Y a veces ponemos la excusa de que no tenemos tiempo, que estamos ocupados. Y es que es precisamente eso, una excusa, porque si nosotros realmente queremos algo, lo tenemos, y no importa el tiempo. Siempre yo he dicho, bueno, tenemos toda la noche para hacer cosas, ¿sabes? Luego al día siguiente, pues ya Dios te dará la fuerza, ¿no? Pero hay tiempo. Incluso yo este verano pasado en Corea, justamente coincidía de que España jugaba la final de la Eurocopa cuando yo estaba allí. Digo, no lo voy a poder, con lo que me gusta el fútbol. Entonces yo cogí y me desperté creo que eran las 3 de la mañana allí en Corea, y estuve de pie toda la noche viendo el partido. ¿Por qué? Porque es lo que yo quería hacer. Yo cogí y sacrifiqué horas de sueño para poder ver un partido de fútbol. Algo tan simple, es un ejemplo simple y banal. No quiero banalizar el tema, pero si realmente nosotros queremos algo, lo hacemos. El problema es que no tenemos en nuestro corazón a veces el pasar esos tiempos de oración. Si realmente nosotros lo tenemos en nuestro corazón, si es lo que realmente deseamos, vamos a poder hacerlo. Entonces, vamos a orar para que podamos tener en nuestro corazón el tener esos tiempos de oración, esos tiempos de culto personal con Dios. Y volviendo otra vez a la historia de la niña y el paraguas, vemos que el otro aspecto es la fe. El gran aspecto de esa historia es la fe. Una fe fuerte, una fe de niño, sin límites ni condiciones. Una fe que deberíamos de tener todos. Porque como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros tenemos esa fe, nuestro pensamiento va a cambiar. Muchas veces la gente dice o se podría pensar que la fe viene tras el cambio de nuestra mentalidad. Nosotros cambiamos nuestra mente y ya vamos a tener fe. Pero yo creo que no es así. Como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? Su palabra. Si queremos tener fe, necesitamos escuchar su palabra una y otra vez, repetidamente. Y así va a enraizar en nuestra vida. Y si enraiza en nuestra vida, nuestro pensamiento va a cambiar. Y vamos a poder tener una mentalidad de fe. Y una mentalidad de fe
es una mentalidad totalmente distinta y es como un escalón que nos va a diferenciar entre el fracaso y la victoria en nuestra vida espiritual. Nuestro pensamiento es lo que va a determinar nuestras acciones y nuestras acciones determinan lo que somos. Pero podemos pensar, si yo soy un hijo de Dios, entonces mi pensamiento es el pensamiento de Dios porque yo soy su hijo. Y entonces mis acciones lo que van a ser, van a demostrar que yo soy un hijo de Dios y que tengo el pensamiento de Dios. Pero a veces, si nos fijamos en nosotros mismos, nos damos cuenta de que no es así. Vivimos muchas veces con un pensamiento distinto, como si realmente tuviéramos otra identidad distinta. Y es muy triste, pero es que a veces nos pasa a todos. Tenemos rachas en las que a veces vivimos como una persona que no es creyente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos tener ese pensamiento? Porque realmente no le hemos entregado toda nuestra vida a Dios. Cuando realmente le entregamos toda nuestra vida a Dios, entonces nuestro interior va a cambiar. Por consiguiente, nuestro pensamiento será distinto y nuestras acciones van a demostrar que nuestra vida está guiada por Dios en todo momento. Pero, ¿por qué no le podemos entregar toda nuestra vida a Dios? ¿O por qué no lo hacemos? Porque aún siguen habiendo pequeños resquicios de nuestra antigua naturaleza, pequeños remanentes que no nos dejan avanzar o dar ese cambio de mentalidad o ese cambio en nuestra vida. Entonces nuestra pequeña naturaleza, aunque sea pequeña, Satanás siempre la utiliza para que no estemos disfrutando de ser 100% hijos de Dios. Y a veces solo vivimos una vida de fe o una vida como hijos de Dios a tiempo parcial. Y esto es lo que nos va a llevar a estar sufriendo sin parar, porque no entregamos toda nuestra vida a Dios. Por eso debemos de comenzar nuestro cambio de adentro a afuera. Cuando hemos hablado sobre la vida del evangelista, si recordamos en mensajes anteriores, esto no se trata de esforzarnos a tener una vida modélica, una vida en la que yo me levanto pronto, tengo mi tiempo de oración, voy a hacer ejercicios, me esfuerzo 100% en mi trabajo, soy un modelo como padre, como madre, como hijo, etcétera, etcétera, ¿no? No se trata 100% de eso, sino se trata de disfrutar de Emmanuel en el campo. Cuando yo disfruto de Emmanuel, cuando yo realmente estoy entregando mi vida a Dios, ya después es por lo que yo puedo tener esa vida modélica, porque Dios me va a estar dando la fuerza para poder hacerlo. Pero la vida del evangelista quiere decir que yo estoy disfrutando de Emmanuel en el campo. Si no disfrutamos de Emmanuel cada día, ¿de qué nos sirve entonces tener una vida ordenada, una vida modélica? Realmente nuestro pensamiento no va a cambiar y no vamos a poder disfrutar de Dios. Entonces va a ser una vida, aunque muy bonita, una vida modelo, una vida en la que todo el mundo se va a fijar en nosotros, pero es una vida vacía, que realmente no va a dar ningún fruto. Tenemos que profundizar todos los días en nuestra relación con Él. Pero en las iglesias hoy en día hay un gran problema. Y hace que las iglesias se conviertan en iglesias estériles y que no den ningún fruto. ¿Y cuál es este problema? Es el conformismo. Muchos creyentes son altamente conformistas en sus vidas cristianas. Vienen a la iglesia, se colocan su cartelito diciendo que él es cristiano, vienen culto, pero según salen por la puerta ya se lo quitan y se lo guardan en el bolsillo. Ya para el domingo que viene. O bueno, o cuando tiene un problema. Cuando tiene un problema, todos nos ponemos nuestro cartelito a veces. O muchas veces cuando nos encontramos con otro cristiano, pues también nos lo ponemos porque tenemos que aparentar y tenemos que demostrar, ¿no? Pero es que la vida de fe, la vida de un creyente no tiene que ser la de ponernos nuestro cartelito o poner nuestra chapa de cristiano. Nuestra vida de fe tiene que ser día a día. No puede ser nunca una vida parcial, en la que solo los domingos es cuando nosotros estamos entregando nuestra vida a Dios, sino tiene que ser día tras día, mañana tras mañana. No se trata de llevar una vida religiosa, ni una vida legalista, en la que tenemos que ser los que más oremos, los que más leamos la Biblia, los que más trabajemos en la iglesia, los que mejores títulos de oración demos en el fórum. No se trata de eso, se trata de vivir con el pensamiento de Dios. Si yo vivo con el pensamiento de Dios, todo lo demás va a llegar. Entonces, todo lo que nosotros aparentar va a ser nuestra vida.
Pero no tiene que ser un pensamiento ni legalista ni religioso, sino tiene que ser un pensamiento de Dios. Pero hablamos muchas veces de cuál es el pensamiento de Dios, ¿no? Y una pregunta, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Si ahora mismo te preguntan por la calle y te dicen, ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Dónde está el corazón de Dios? Vamos a abrir un momento todos la Biblia, aunque muchos no lo sabemos de memoria, pero vamos a abrirla en Juan 3:16. Juan 3:16, vamos a leerlo todos a una. Ahora cuando lo tengamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que vemos en este versículo dices, ¿cómo amó Dios al mundo? O sea, ¿qué hay en el corazón de Dios? Pues estamos nosotros. No hay otra cosa que nosotros. ¿Y nosotros en qué sentido? En el que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que no nos perdamos. Dios quiere que ninguna persona de fuera se pierda, sino que estemos disfrutando con Él, tanto aquí en la tierra como en la eternidad del cielo. Ese es el corazón de Dios. Pero si no queda claro, vamos a ir a otro versículo. Mateo 28, 19 a 20. Lo hemos leído muchas veces, pero ahora vamos a leerlo otra vez. Mateo 28, 19 y 20. Esos dos versículos, 19 a 20, vamos a leerlos todos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Dios quiere es que estemos viviendo una vida de obreros, que viven por y para hacer discípulos. El texto es clarísimo. Además, la primera frase en el 19a lo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos discípulos. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Que hagamos discípulos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que hagamos discípulos. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que hagamos discípulos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Haced discípulos? Pues eso es lo que realmente tenemos que hacer, o por lo menos vamos a tenerlo en nuestro corazón, y que Dios vaya trabajando en nuestras vidas, pero tener en mente, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros hagamos discípulos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente esta es la finalidad de nuestra vida, que estemos disfrutando del campo, que tengamos una mentalidad de evangelista en el campo. Y no en nuestra vida, no solo en la iglesia, en la familia, en mi trabajo. Todo es campo. Entonces tenemos que disfrutar de Dios en el campo. Primero en nuestra vida y después hacia afuera. Porque si yo no estoy disfrutando personalmente del Evangelio, si yo no estoy disfrutando de esta realidad, entonces no voy a poder darla. Es imposible que yo dé vida si yo no la tengo. Y vamos a ir a otro versículo más, Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Vamos a leerlo todos juntos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pues vuestro Padre, el celestial, buscad primeramente su justicia. El versículo 33, voy a repetirlo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que es un versículo claro donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón. Poner nuestro corazón en el reino, en el corazón de Dios.
Y ya hemos visto cuál es el corazón de Dios. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar a partir de ahora? De nada. ¿De qué me tengo que preocupar yo? ¿De qué voy a comer hoy? O, como dice aquí, ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer mañana? O lo que sea. Eso no tiene que ser nunca una preocupación para nosotros. Estas cosas nos serán añadidas. Nos serán añadidas si primeramente buscamos el reino de Dios. Vamos a tener realmente el pensamiento del evangelista, que primero mira hacia el campo, que se acuesta meditando y orando para que Dios le entregue al día siguiente los discípulos ocultos en el campo. Que ore por aquellas personas por las que al día siguiente se va a encontrar, para que Dios le guíe y le use en sus encuentros. Un pensamiento de evangelista es una persona que se levanta disfrutando de un tiempo íntimo con Dios, recibiendo así la guía y el poder del Espíritu Santo. Y disfruta de su día como un verdadero discípulo de Dios. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es en griego quiere decir aprendiz. Es una persona que aprende. ¿Y aprende a qué? Aprende para ser un apóstol, para ser un enviado. Entonces nosotros tenemos que ir a hacer discípulos, enseñarles, como dicen en Mateo 28:30, todas las cosas que os he mandado, enseñándoles. ¿Para qué? Para que luego ellos puedan ir, ser enviados como apóstoles. ¿Para qué? Para que hagan discípulos. Y que esos discípulos, ¿qué hagan? Así constantemente. Había una definición de discípulo que es, un discípulo es aquel que hace discípulos que discipulan o que evangelizan, ¿no? Esa tiene que ser la cadena que en nuestra vida. Entonces, vamos a disfrutar de tener un pensamiento de evangelista, que siempre busque cómo evangelizar nuestro campo. El verano pasado el pastor Río me decía, dice, cuando vuelvas a España tienes que buscar el método y la manera para evangelizar el campo de España. Tenemos que buscar ese método, esa manera para estar venciendo nuestro campo. No tenemos que ser cristianos, como he dicho antes, que conformistas, que vienen aquí, se sientan, escuchan un sermón y luego ya se olvidan hasta el domingo que viene o hasta dentro de 2 domingos, sino que seamos unos cristianos, unos verdaderos obreros y evangelistas que van al campo y que tienen esa mentalidad y ese pensamiento de evangelista. Vamos a tomar como ejemplo, no voy a leerlo todo porque es un poco largo, en Hechos 10, y vamos a ver a Pedro. Porque Pedro es un claro ejemplo de cómo Dios cambia el pensamiento de una persona, pero con la finalidad del Evangelio, con la finalidad del evangelismo. Pedro es un claro ejemplo, y para no leerlo voy a contar de qué va el capítulo. Entonces, para contextualizar, los primeros cristianos, que eran recién huérfanos por la ida de Cristo, aún seguían con ese pensamiento judío de que el Evangelio, de que la salvación solo era para ellos. Entonces, ¿a quiénes predicaban? Los primeros cristianos solo predicaban entre ellos, entre los judíos. Nunca salían hacia afuera, vamos. Ni se les pensaba no solo predicar, eso ya era impensable, sino juntarse con un extranjero, con una persona que no era judía. Era muy distinta, y aunque había personas como Cornelio, que vamos a ver aquí en la historia, que eran temerosos de Dios, que se habían convertido al judaísmo, aún incluso no se sentían 100% cómodos con ellos. Era un pensamiento bastante cerrado. Y Pedro, al principio era así. Hay que decir las cosas claras. Pedro tenía ese pensamiento. Pedro no pensaba en ir a evangelizar a los gentiles, a los extranjeros. Él pensaba en evangelizar hacia adentro. Entonces, había una vez un militar, no de muy alto cargo, pero era un militar que se llamaba Cornelio. Un militar romano que era temeroso de Dios, una persona convertida al judaísmo, una persona grata a los ojos de los demás judíos de su región, que iba al templo, que daba limosnas y la Biblia dice que era agraciado a los ojos de Dios. Y tuvo una visión de Dios para que hiciese traer a Pedro a su casa para que escuchasen el evangelio que él estaba predicando. Entonces él manda a 2 criados y a un soldado y van a buscar a Pedro. Entonces cuando están al poquito de llegar, Pedro mismo tiene una visión. Y una visión que parece que al principio es un tanto confusa. Ve un lienzo en el cielo y ve animales que para los judíos son impuros
Entonces, hay una voz que le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces parece que al principio no lo logra entender mucho. Y luego cuando llegan a la casa, recibe una voz del Espíritu que le dice que aquellos que van a buscarle, que vaya. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, yo lo llamo un primer martillazo de herrero, ¿no? Que Dios tiene que coger como una fragua y tiene que ir dando martillazos a ese pensamiento duro de Pedro para ir cambiándolo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que él tuviera una visión de parte de Dios en la que le dijera que todo aquello que él consideraba impuro por la ley, pues no lo era? Y ahí está el primer martillazo. Después los enviados de Cornelio llegan a la casa y le cuentan a Pedro lo que había pasado con su señor, con Cornelio. Entonces Pedro, como ya sintió del Espíritu, no solo accede a ir con ellos, sino que también los hospeda en su casa. Otro martillazo más, o sea, tiene que coger Pedro, un judío, un gentil, y lo tiene que tener en su casa, lo tiene que hospedar, le tiene que dar un cuarto, le tiene que dar comida, como si fuera un familiar, como si fuera un amigo. Eso para la época era algo totalmente impensable. Y cómo Dios tiene que ir dándole esos martillazos, tiene que ir forjando ese pensamiento de Pedro, que no sé qué pasaría por su mente, pero seguramente le estaría costando bastante. Entonces, los enviados por Cornelio llegan a la casa y se encuentran con Pedro, son hospedados, disfrutan de estar con él y al día siguiente posiblemente salen otra vez para allá. Entonces, llegan a la casa de Cornelio y esto lo voy a leer literalmente de la iglesia, dice Pedro al entrar a la casa de Cornelio. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, que viene una persona a tu casa y te dice que para él es algo totalmente asqueroso el estar con ellos, que para un judío es impensable estar con ellos. O sea, estas palabras son muy duras, pero luego dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí Pedro había entendido lo que Dios le quería decir. No se trata de gentil ni se trata de judío, sino que todos son iguales. Otro martillazo más. Pedro tiene que ver como no solamente Dios trabaja como Dios, no solamente él le lleva a la casa de Cornelio, sino que Dios realmente está trabajando con esas personas. Y Dios está obrando, y Dios es una realidad en aquellos gentiles. Eso para él es un tremendo golpe a su pensamiento. Y cómo Dios a través de esos martillazos le cambia el pensamiento a Pedro. Y cómo Pedro, a través de esa situación, a través de esos momentos incómodos para él, puede cambiar su pensamiento a un pensamiento de evangelista. ¿Por qué? Porque a partir de ahí él iba a evangelizar a todo el mundo, a gentiles, a judíos, no importaba. ¿Por qué? Porque como Romanos dice que el justo por la fe vivirá. No se trata de judío ni gentil, sino el justo por la fe vivirá. Entonces, al igual que Pedro, nosotros también tenemos que cambiar nuestro pensamiento, un pensamiento limitado, un pensamiento a veces que no concuerda con el pensamiento de Dios. Y tenemos que dejar que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Y tenemos que ser como Pedro, que a partir de ese momento en el que Dios cambió su pensamiento, pudo disfrutar 100% de ser un verdadero evangelista en el campo. Así que oremos para que Dios cambie nuestro pensamiento y para que como Pedro trabaje en nosotros y seamos así verdaderos evangelistas. Es esencial que llevemos a cambio esta renovación del pensamiento. Nunca vamos a poder vencer el mundo de hoy si no lo estamos cambiando. Y estamos viendo que en un mundo posmoderno como en el que estamos, donde ni nos aferramos al Evangelio, no lo escuchamos como verdaderos evangelistas, no vamos a poder avanzar. Ni mucho menos vamos a poder vencer esta oscuridad posmoderna. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la posmodernidad o cómo está el mundo? Solo tenemos que mirar hacia afuera. Solo tenemos que poner, como decía Jomi el domingo pasado, pues vamos a poner las noticias y vamos a ver qué hay en el mundo, ¿no? Realmente este mundo es una corriente cultural que se caracteriza por la muerte de todos los ideales y que hasta ahora mantenían en pie la dignidad y la esperanza del hombre. Es una época en la que estamos asistiendo a un auténtico derrumbe
de todos los sistemas filosóficos, políticos, morales y religiosos que han servido de baluarte durante la época moderna. Estamos viviendo a una pérdida de horizontes y de referentes en todos los órdenes de la vida. La secularización lo impregna todo. La sociedad está carente de ilusiones y de esperanza. Necesita nuevos ídolos e ideologías que no tengan nada que ver con las occidentales, excepto lo que emerge de la filosofía y las religiones orientales hoy en día. La familia nuclear tradicional ha desaparecido, siendo desplazada por nuevos modelos familiares. El divorcio y la violencia doméstica son moneda corriente en el ámbito familiar y los integrantes de las familias viven en incomunicación y aislamiento los unos de los otros. Se niega la total existencia de todos los valores éticos y morales de siempre. Y el hombre actual sigue necesitando depositar su fe en algo que sigue ignorando, que es la existencia de Dios. Y ese vacío es lo que hace que el hombre tenga su ausencia en el corazón. Cuando un hombre se da cuenta de que no puede creer en nada, de que su respuesta es centrarse en sí mismo, ya se vuelve narcisista. El cuerpo es considerado todo en la persona, sustituyéndose la ética por la estética. Y ya no basta solo la satisfacción, sino que ahora también se busca la sofisticación. Todo ser humano tiene tres dudas básicas, que es la identidad, la trascendencia y la sociabilidad. Y el cristiano, en la cultura posmoderna, se vive en muchos casos desde una perspectiva funcional y acomodada, como hemos hablado antes. Surge una fe emocional promovida por la importancia del sentimiento y la herencia individualista, insolidaria, superficial de nuestra sociedad. Libres de compromiso directo, donde solo se persigue estimular los sentidos y donde muchos cristianos acuden al templo no tanto por convicción ni por vida, sino por un sentido del deber cristiano, sino con convivencia. Y en este momento en el que nosotros debemos aparecer para cambiar la cultura de este siglo, estableciendo una cultura de fe, en detrimento de esta sociedad de oscuridad contemporánea. Estas palabras quedan muy bonitas, es muy bonito decir vamos a cambiar la cultura, vamos a cambiar la sociedad, somos los realmente que vamos a ir a la época, pero vamos a pensar realmente si nosotros estamos haciendo eso, o si nosotros tenemos esa mentalidad de evangelistas para poder hacerlo, o si nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida para estar cambiando esta sociedad, la sociedad que acabo de describir. Lo decimos, queda muy bien, podemos poner un póster muy grande en la iglesia, pero ¿es una realidad en nuestras vidas? ¿Es una realidad en nuestro pensamiento? Estas palabras a veces se quedan vacías. Y por eso, al mismo tiempo que pensamos en vencer la cultura, vamos a comenzar por vencer la oscuridad de nuestras propias vidas. No digo que no tengamos una meta grande, una meta, aunque pueda parecer lejana, pero una meta importante, pero mientras que tenemos esa meta, vamos a centrarnos en el día de hoy, vamos a centrarnos en nuestras vidas, para, como he dicho, vencer la oscuridad que tenemos dentro. Vamos a comenzar a vivir solo, por y para el Evangelio. Comenzar a tener nuestros tiempos de oración, cogiendo los títulos que Dios nos muestra. Vamos a comenzar a darnos cuenta de que si no tenemos un cambio real en nuestras vidas, no vamos a poder hacer nada, ni vamos a poder tener ninguna victoria real. Y si no tenemos una victoria espiritual, ya que nosotros formamos la iglesia en sí no va a dar fruto, por no decir otras palabras. Así que oremos para que Dios trabaje en nuestras vidas, cambie nuestros pensamientos y podamos ser personas realmente útiles para la evangelización. Si este no es nuestro corazón y no es nuestra oración, todo lo que acabamos de decir no se va a cumplir. Es imposible que se cumpla si nosotros no tenemos el evangelismo en nuestro corazón y en nuestra oración. Y ya para acabar, en primer lugar, que podamos conocer a Jesucristo de un modo correcto e íntimo, desde este mismo momento. Satanás queda completamente atado delante del nombre de Cristo. Así que nosotros tenemos la potestad. Vamos a conocer a Cristo. Segundo, ensanchad nuestra fe en el poder del Dios Trino, que nos ha revelado la Biblia. Vamos a disfrutar de la fe de evangelista. Tercero,
En oración y fe, jamás olvidemos invitar a Jesucristo al centro de nuestro corazón, de nuestra casa, del sitio donde nos hallamos, de nuestro campo. Lo importante no es ir a la iglesia, sino creer en Jesús, sino tener a Cristo dentro de nuestra vida. Cuarto y último, tenemos la victoria cuando nuestras vidas se centren en reconocer y confesar y aceptar el poder de Cristo. Cuando nuestra vida se convierte en una vida cristocéntrica, es cuando nosotros vamos a tener la verdadera victoria. Las batallas no se ganan ni en el primer día, no se ganan en un día, ni tampoco se ganan mirando hacia el futuro, ni tampoco viviendo solo en el pasado. Las batallas se ganan luchando día a día. Por eso mismo tenemos que luchar todos los días, de manera individual. No importa qué pase mañana, ni lo que pasó ayer, eso no importa. Lo que importa es lo que hacemos hoy. Y hoy tenemos una nueva ocasión de tomar la determinación de seguir a Cristo. Solo a Cristo. Hoy tenemos una nueva oportunidad y vivir por Él y solo para Él. Hoy puede ser un nuevo comienzo para restaurar nuestros pensamientos y por consiguiente restaurar nuestras vidas. Vamos a preguntarnos todos interiormente. Sinceramente, vamos a preguntarnos, ¿cuál es mi pensamiento? ¿Qué pensamiento tengo yo? ¿Cuál es realmente mi pensamiento? ¿Es el pensamiento de una persona que tiene la identidad de hijo de Dios? ¿O tengo otro pensamiento? ¿O qué porcentaje de pensamiento tengo? Y la otra pregunta es, ¿para qué yo estoy viviendo? ¿Para qué vivo? ¿Realmente para qué yo estoy dando mi vida? ¿Por qué yo lucho día a día? Una pregunta que debemos preguntarnos todos los días. ¿Para qué estoy viviendo? Hoy tenemos la oportunidad de determinar, entregar nuestra vida para el Evangelio. Todos los días tenemos la oportunidad y hoy también la tenemos para que comience esa renovación y entregar nuestra vida por y para el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias porque aunque no lo merezcamos, tú nos das todos los días la bendición de ser tus hijos, Señor. Y gracias porque por la fe somos justificados y no por las obras, Señor. Ya que así, por las obras, no tendríamos nada que hacer. Te pedimos que cambies nuestro pensamiento egoísta, erróneo, legalista y religioso por un pensamiento de fe que solo piense en agradecerte, Señor. Y un pensamiento que solo trate de servirte en el campo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.